No mintáis. A todos nos gustaría ser famosos. Aclamados por miles de fans, adulados por la crítica, que hagan realidad todos nuestros pequeños caprichos. Los seres humanos somos tan previsibles. Si nos ofrecen la mano solemos coger el brazo. Y cuando ya tenemos el brazo, queremos más. No lo neguéis, todos hemos actuado así en algún momento de nuestras vidas. Y sí, lo que estoy contando tiene que ver con el título del vídeo. Y es que los famosos son así. Les dan cosas y más cosas, y cuando ya tienen todo, siguen pidiendo más. De hecho, suelen querer las cosas más inauditas y sorprendentes. Un ejemplo de esto es el amigo Axl Rose, cantante del grupo de rock americano Guns N' Roses, que para su camerino pidió, aparte de ingentes cantidades de alcohol y cantidades obscenas de todo tipo de comida, 18 rosas rojas, 18 rosas blancas y un melón cuadrado. No hace falta ser una estrella de rock para pedir excentricidades en las giras. También puedes hacerlo siendo una estrella de pop. Por ejemplo, Rihanna pide botellas de agua Fiji. Agua carísima que cuesta 20 euros el litro. Joder, cuesta más que el Jack Daniels. Seguro que le ponen agua de grifo y la tía ni lo nota. Si es por pedir. Lady Gaga por su parte pide varios tipos de queso. Hasta aquí todo normal. Lo curioso y raro es que los quesos tienen que estar servidos sobre platos de hielo, según dicen, para que no huelan ni suden. Bueno, el artista anteriormente conocido como Prince también es un poquito especial a la hora de pedir antes de un concierto. Entre otras cosas pide un masajista personal disponible 6 horas antes del concierto. Aire acondicionado en el backstage a horas alternas. Esto es, 1 hora sí, 1 hora no. Y lo más importante de todo, 16 bolsitas de té cacao yogi. Parece una tontería, pero el artista anteriormente conocido como Prince ha cancelado más de una actuación por no disponer de su té cacao yogi. Ya sabéis, todo lo hacen por los fans. Si el mundo fuese un cubo, ¿seríamos todos cubanos? El artista de Nueva Jersey, Bruce Springsteen, The Boss, no es digamos demasiado excéntrico en sus peticiones. Él no pide toneladas de fruta ni leche de pantera, pero el viejo Bruce ama sus guitarras y exige un equipo de seguridad que las vigile antes, durante y después de cada concierto. ¿Pensáis que las estrellas llevan una vida de exceso y desenfreno? En su mayoría sí, así es, pero hay excepciones. Por ejemplo, la diva Beyoncé. Ay, mamita, qué buena. Exige que en su camerino no haya ni una gota de alcohol. Otro ejemplo es Amy Winehouse. ¿Os habéis quedado de piedra? ¿Amy Winehouse pidiendo cosas sanas? Pues sí y no. Amy lo que hace es pedir siempre la dirección del gimnasio más cercano al lugar de la actuación. Esta es la parte sana. Pero a la vez pide 2 botellas de Rioja, varias de vodka, champán, etc. Por cierto, ¿sabíais que Amy Winehouse prohíbe a los miembros de su equipo beber alcohol y consumir drogas? ¡Viva la hipocresía! He dejado para el final a las 2 artistas, sí, son mujeres, que hacen las peticiones más rocambolescas antes de cada actuación. La primera es Britney Spears, la princesa del pop, que entre sus exigencias hay una plancha con su tabla de planchar, varios tipos de comida, ojo a lo siguiente, media tonelada de hielo y 200 toallas del mismo color. A esto último de añadir que en Portugal la pusieron 300 toallas del mismo color. Pa' joder. Será por toalla. La artista que más me ha sorprendido ha sido Madonna, la reina del pop, ya que exige que el retrete de la habitación del hotel donde se aloje debe estar sin usar, nuevo y precintado. También exige que una vez deje la habitación, este sea destruido. Según se dice es para evitar que estos retretes se subasten y que alguien los compre. Pero decidme la verdad, ¿vosotros compraríais un retrete simplemente porque lo ha usado una persona famosa? Ya sabéis. Y hoy quiero presentar una nueva sección dentro de lo que es el blog. No la haré todas las semanas, la haré de vez en cuando y se llamará Apadrina a un blogger, donde haré publicidad a algunos bloggers que no son tan conocidos y que me gustan, ni que yo fuera muy conocido. Hoy os voy a recomendar a Ruishock. Ahora es cuando digo eso de pincha. Ruishock es un blogger bastante joven que hace unos vídeos muy interesantes. No dejéis de visitarle y decirle que vais de mi parte. Y sin más yo me despido, soy Santi y espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí hacerlo. ¡Nos vemos!